Gloria a Dios. El Señor Jesucristo les bendiga, amada iglesia del Señor. Amén. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Bueno, qué raro ver a la hermana Mayerly por acá subir un sábado, ¿no? Qué bendición que el Señor nos permite predicar su palabra en todo tiempo. Amén. Aunque no sea martes de damas, pero hoy el Señor nos ha dado esta gran bendición. Amén. Gloria a Dios. Y ustedes dirán, qué raro la hermana Mayerly que se subió al altar con ese tomate. ¿Cierto? ¿Será que va a ser un guiso? Unos huevos pericos. Algo. Bueno. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 6, verso 25. Cuando estemos ahí podemos decir amén. Gloria a Dios. Dice así, San Mateo capítulo 6, verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. Dando un fuerte gloria a Dios, podemos ponernos cómodos. Gloria a Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta noche yo quiero compartirles, como siempre, ustedes saben que yo no soy la gran predicadora, pero me gusta compartirles de lo que el Señor me habla a mi vida. Amén. Y yo creo que ¿cuántos creemos que cuando el Señor quiere darnos un mensaje, las piedras hablan? Y los burros hablan, amén. ¿Y qué creen si les digo que los tomates también hablan? Gloria a Dios, los tomates también hablan, hermanos. Y hoy el Señor me permitía una reflexión. Yo estaba en mi casa, había terminado de trabajar, yo trabajo desde la casa, y me había terminado de hacer el oficio y me acosté un momento, y mi esposo se fue al lote, allá donde estamos construyendo nuestra casa para la gloria de Dios, que pronto será así. Y llega mi esposo y me dice, mi amor, mira, te traje la cosecha. Y yo me quedé mirando ese tomate. Y yo decía, qué tomate más hermoso. Es perfecto. Yo no sé si ustedes lo alcanzan a ver desde allá. Ese tomate es perfecto. Tiene forma como los tomates de los comerciales. Es perfecto ese tomate. Y me parecía tan lindo ese tomate. Y yo me quedé mirando y dije, y me dijo mi esposo, pero no había más, amor, los otros estaban verdes. Ese fue el primero que se maduró. Y yo seguía mirando ese tomate. Ustedes dirán, uy, la hermana Angélica la deja pagar el de fe, yo creo. Y los cristianos tenemos algo de locos, amén, porque creemos en un Dios que hace cosas sorprendentes, amén. Y yo miraba ese tomate y recordaba cómo creció este tomate en nuestro terreno. Ese tomate creció, la mata de ese tomate creció sobre balastro, porque ahí donde está la mata no hay tierra, hay balastro de construcción, arena, piedra, cosas. ¿Ustedes creen que ahí hay nutrientes como para que crezca un tomate? No, ¿verdad? Y cuando el tomate empezó a crecer, recuerdo que mi esposo con un trabajador que estaba allí, que vamos a cortar los tomates, quitemos esas matas de ahí, esa maleza. Yo le dije a mi esposo, no, déjenme mis tomates ahí, que ustedes todavía no van a ocupar eso. Déjenme ahí mis tomates, que yo quiero ver mis matas ahí hasta que la quiten, hasta que haya que usar ese balastro. Y empezó a crecer no una, ni dos, ni tres. Ahí hay muchas matas de tomates sobre ese balastro. Y entonces yo reflexionaba, ¿cómo pudo nacer esa semilla de tomate allí? Y yo decía, el Señor es tan grande y tan poderoso, que si Él quiere que brote frutos del concreto, Él lo hace. Que si Él quiere que las cosas se hagan, Él las va a hacer. Porque Él ordena la naturaleza. Porque nada se puede negar a la voluntad
de Dios. Amén. Y yo miraba en ese proceso de ese tomate, me hacía reflexionar. Y dirán ustedes, uy, hermana, tanto le dijo ese tomate. Hermano, ese tomate me dijo mucho. Porque empecé a reflexionar desde el momento en que nosotros llegamos aquí a Montevideo. ¿Y cómo adquirimos ese terreno? Ese terreno fue un regalo de Dios, porque nos salió por la mitad del precio que costaba realmente. Todo se dio para que ese terreno llegara a nuestras manos. Empezamos a construir y pasaron muchas cosas. Nos quedamos sin dinero, prácticamente mi esposo se le quebró su negocio, nos quedamos sin nada. Pero ahí seguía estando la promesa que el Señor nos dio en ese terreno. Amén. Y todo se paró, todo. Y venía a mi mente un versículo de la Biblia donde habla de que el Señor, en una guerra con el pueblo que tenía el pueblo de Israel, permitió que el sol se detuviera. Amén. Y entonces yo podía reflexionar en ese momento y decía, todo se detiene porque Dios así lo ordena. Y se detiene el sol por nuestro beneficio. Y a veces podría uno pensar, se detuvo el sol, uy no, ¿cuántos solazos tuvieron que aguantar? ¿Cuántas horas más de lo normal? Así pasa en nuestra vida. A veces las cosas se detienen. A veces los procesos no salen o los planes no salen como nosotros esperamos que salgan. Amén. A veces usted tiene un ministerio y su ministerio es detenido por un tiempo. A veces el proceso que el Señor quiere hacer en su vida o el plan que usted tiene en su vida es detenido por un tiempo. Pero Dios tiene un propósito en todo eso. Porque la bendición de Dios no añade tristeza. Y si Él sabe que a usted le va a afectar ese proceso y que no es el momento de ese proceso, Dios va a hacer que se detenga. Y si se tiene que detener el tiempo, el sol se va a detener. Y yo miraba este reloj y resulta que desde que yo llegué desde hace unos meses, todos mis relojes se les acabó la batería. Y yo decía, pero hasta eso, Señor, hasta los relojes. A veces me pongo un reloj como para que se me vea bonita la mano, pero ese reloj ya no se puede ver la hora. Porque hasta los relojes se me detuvieron. Y hoy analizaba hoy este tomate y este reloj. Y ustedes dirán, hermana, ¿qué tiene que ver un tomate con un reloj? Pues este tomate es la muestra de que las cosas se hacen a la voluntad de Dios y que para Dios no hay imposibles. Y este reloj detenido demuestra que si Dios tiene que parar el tiempo para que usted cumpla o para que se cumpla el proceso que Dios tiene en su vida, el tiempo se va a detener. Amén. Dios es bueno y su misericordia es para siempre y es para todos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Toda la gloria, toda la honra es para el Señor Jesús. Ese aplauso es para nuestro Dios, porque tenemos un Dios de poder. Amén. Y yo sé que usted y yo pasamos por diferentes situaciones, hermano. Hemos pasado duras batallas. Se han detenido nuestros propósitos. A veces los planes que tenemos no salen. A veces nos afanamos porque nuestros hijos no quieren seguir el camino de Dios. O a veces nos afectamos porque no le vemos avance espiritual a nuestro esposo o a nuestra esposa. Pero todo el Señor, en todo el Señor tiene un propósito. Y en lo que usted menos piensa, el Señor le habla a su vida. Así como el Señor al profeta le habló un burro, así como dice el proverbio, la gente como dice normalmente que las piedras hablan, así como a la hermana Mayeli el día de hoy un tomate le habló, así mismo Dios le va a hablar a su vida. Amén. Porque Dios hace que todo a nuestro alrededor nos diga cuál es su voluntad. Y debemos estar atentos, hermanos. Debemos estar atentos a escuchar la voluntad de Dios, a escuchar
lo que Dios quiere para nosotros, porque Él no es un Dios mudo, amén. Él habla, y esta generación debe recibir esa promesa de que Dios nos va a hablar, amén. Y hay un versículo también muy importante en la Biblia, y yo lo tenía por aquí separado para leérselo. Dice, esto es Hechos 2:17, y sucederá en los últimos días de Dios que derramaré sobre mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Nosotros tenemos un Dios que habla, un Dios que le habla a su pueblo. Y tal vez nos digan locos. Sí, estamos locos, porque creemos en un Dios que hace maravillas, que hace cosas sorprendentes, que hace cosas que para los del mundo son locura, amén. Y tenemos que creer que Él nos sustentará. Tenemos que creer que Él nos va a respaldar, que así como alimenta las aves del campo, que no siembran ni cosechan ni recogen en graneros y son alimentadas, cuanto más a sus propios hijos, amén. En estos tiempos hay algo que le está ganando la guerra espiritual a los cristianos, y no es el diálogo, es la ansiedad, es la duda, es la falta de fe. Hermano, créale al Señor cuando le dicen que si usted está aquí es por un propósito. Si usted está aquí es porque el Señor quiere formarlo, porque debemos pasar por diferentes momentos de la vida para poder ser pulidos. Y ser pulidos duele, es doloroso, es necesario, porque en las cosas buenas estamos bien contentos y a veces nos olvidamos de lo importante que es Dios en nuestra vida. Pero cuando pasamos por tormentas y luego vemos que el sol sale, vemos la gloria de Dios, amén. Y conocemos a ese Dios que está en la Biblia, porque la Biblia no fue escrita para el impío. La Biblia está escrita para usted y para mí, que somos hijos del Rey de Reyes. Amén. Créale al Señor, hermano. Adéntrese en su vida espiritual, adéntrese en el lugar santo de Dios, para que escuche cuando Dios le hable, para que escuche cuando las piedras, cuando los tomates, cuando los relojes sin pila le hablen, porque somos hijos del Rey de Reyes, y Él tiene para usted y para mí grandes cosas, hermano. Usted ni siquiera se imagina las cosas que el Señor tiene para usted, pero no hemos decidido, hermanos, dejarnos que el Señor nos procese, dejarnos que el Señor nos moldee. Y no solamente pan vive el hombre. Y hay momentos, hermano, que uno pasa por situaciones difíciles. Dígamelo a mí, hermano, yo con mi problema de azúcar a mí me da hambre y yo me quiero como transformar de la ira. Porque cuando uno le da hambre uno se enoja, ¿cierto? Esa es la carne. Ese es un ejemplo de que la carne hay que someterla al Señor, amén. Porque el Señor manda el ayuno, porque la carne debe someterse. ¿Y qué es lo más duro para uno? No comer. ¿Qué es lo más duro para esta carne? No comer. Yo cuando no como, yo me quiero como transformar, como que uy, me da un desespero. Eso es lo que tenemos que hacer, someter esta carne, hermanos. Y dejar que el Señor obre en nuestras vidas. Y dejar toda ansiedad, toda carga, toda cosa que tal vez nosotros nos está quitando lo espiritual. A veces el afán de tener una casa, que no es malo, pero es malo cuando ese afán nos quita lo espiritual. A veces querer tener el carro del año, la moto del año, no es malo, pero cuando eso nos quita
Y ustedes dirán, la hermana está hablando de una cantidad de cosas hoy, pero todo tiene algo en común, hermano. Y es el sincronizarnos y enfocarnos para poder escuchar la voz de Dios. Para poder dejar todas esas cargas, esa ansiedad, ese estrés, esa necesidad de cosas materiales que nos está impidiendo acercarnos a nuestro Dios. Esas cosas no nos dejan oír la voz de Dios. Porque cuando estamos tan ocupados en cosas materiales, cuando estamos tan estresados, tan llenos de ansiedad, no podemos escuchar la voz de Dios. ¿Y cuándo podemos escucharla? Cuando nos tomamos el tiempo para adentrarnos en su presencia. Entonces allí vamos a poder estar alineados con nuestro Señor y escuchar ese tomate como hoy que hablaba. Y yo decía, esa semilla, ¿de dónde pudo haber llegado? Tal vez un animal la trajo, tal vez una oveja la trajo, quién sabe qué animal la trajo, por orden de Dios. ¿Y cuánto tiempo estuvo Dios planeando? ¿Cuánto tiempo estuvo Dios haciendo que esa planta creciera? Primero que ese animal trajera la semilla, que esa planta naciera, creciera, que ese tomate naciera y madurara y estuviera así hermoso, para que yo pudiera entender lo que estaba Él hablando a mi vida. ¿Amén? Lo que Él estaba diciéndome: alto, yo te voy a proveer. Ocúpate de mis cosas. Ocúpate de las cosas espirituales. Ocúpate de las cosas de Dios, que lo demás vendrá por añadidura. Amén. Y yo mientras tanto pensaba que el Señor no me estaba hablando, porque no oía su voz en este proceso. Pero Él estaba preparando un tomate para que me hablara. Amén. Cosas sorprendentes hace el Señor. Cosas grandes y poderosas hace el Señor. Y en Filipenses 4:19 dice: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto nos recuerda que Dios es nuestro proveedor y que Él siempre está dispuesto a darnos lo que necesitamos. Pero Dios no contesta la oración mientras ustedes y yo estamos en desesperación, mientras estamos en ansiedad. Porque la ansiedad nos hace tomar malas decisiones que no son conformes a lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Cuántas veces por un desespero hemos hecho un mal negocio? ¿Cuántas veces por una necesidad de dinero hemos metido la pata, como se dice? ¿Cuántas veces por una necesidad, o muchas personas les ha pasado, cuántas veces por una necesidad de afecto se han metido con parejas incorrectas? ¿Cuántas personas han cometido errores simplemente porque en medio de su desespero no se han permitido escuchar lo que Dios tiene para decir? Amén. Esta reflexión no era muy larga, hermano, la verdad, pero quería hablarles a ustedes de que nosotros tenemos a un Dios grande y de que Dios está aquí para hablarnos. Nosotros no necesitamos recurrir a gente externa para que nos diga o nos aconseje lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos a un Dios que nos habla, a un Dios que nos instruye, a un Dios que nos dice: tú tienes que hacer esto y lo otro, y tienes que aprender a esperar en mí. Amén. Tenemos que aprender a esperar en la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a ser pacientes, así como ese mensaje fue paciente meses para llegar a mí. Amén. Porque no fue rápido, se demoró. Mientras germinó la semilla, mientras creció la planta, mientras el tomate maduró, todo ese tiempo se tardó ese mensaje que tenía el Señor para mí en llegar. Amén. Pero mientras nosotros creemos que Él está en silencio,
silencio, Él está trabajando. Amén. Cuando usted está en su situación y usted cree que el Señor está en silencio, que no le habla, que usted no sabe para dónde coger, usted debe poner un alto y esperar que sea el Señor hablándole a su vida. Amén. Yo quiero que nos pongamos esta noche de pie y vamos a elevar nuestra oración pidiéndole al Señor que sea Él ayudándonos. Amén. Porque tenemos mucha necesidad de Él. Este mundo es complejo de vivir para nosotros los creyentes. Amén. Se nos pasan muchas dificultades materiales, emocionales, familiares y económicas. Amén. Pero tenemos que creer que tenemos a un Dios vivo. Amén. Que tenemos a un Dios que habla, a un Dios que está ahí presto para solucionar todos sus problemas. Amén. Pidámosle al Señor que sea Él dándonos sabiduría. Amén. Soberano Señor, grande y maravilloso Padre Santo, estamos delante de tu presencia en esta noche para darte gracias, Señor, para darte gracias.